La estrategia de Dios tiene un enemigo. El enemigo es Satanás. Satanás, el enemigo de las almas. Y eso lo encontramos en el capítulo 3 de Génesis, donde en Génesis vemos a un enemigo intruso, Satanás, que interrumpe el plan de Dios y logra con sus mentiras meterse en la estrategia de Dios y logra que el hombre le crea sus mentiras. No morirás, sabrás el bien y el mal. El hombre acepta esas mentiras y entonces es expulsado y logra interrumpir el plan de Dios. Pero Dios en su soberanía, sabiendo esa caída, sabiendo ese caos, planea la redención del hombre. Hay una creación, hay un orden en Génesis 1:2. Pero en Génesis 3 encontramos a un enemigo, Satanás, la enemistad de Dios, el antirreino. Ese enemigo logra entonces que el hombre muera, que el hombre padeciera y la maldición cayó sobre él y murió. Pero una muerte que Dios la convierte en una restauración, en una renovación, como estaremos recordando el domingo de resurrección, en este periodo de Cuaresma, en este periodo de anticipación de lo que estamos viendo, lo que se está viendo por delante, es que viene una salvación, viene una restauración. Y las medias verdades de Satanás, como lo dice la página 6, puede buscar en sus notas, la página número 6, las estrategias de Satanás, los negociables y los no negociables en cuanto al cuidado de la creación y la relatividad. Esas medias verdades que también Jesús las recibe por medio de Satanás en Mateo 4. Cuando Satanás logra tentar en el inicio de la misión, logra tentar al Mesías y usando las medias verdades, usando los salmos, usando el Deuteronomio, Satanás que conoce las verdades pero las tergiversa, las distorsiona y dice Jesús, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, el Señor me guardará. Yo he venido a morir, he venido a dar mi vida. Yo no puedo pagar un precio a medias. Yo no puedo irme por el camino más fácil. La misión tiene un precio y hay que morir, hay que caer como grano de trigo. Polvo y ceniza somos, como lo dice Abraham y lo dice Job. Y somos llamados a un lanzamiento misionero, a la generación de discípulos. Delante del ataque de Satanás, Dios levanta un pueblo, Dios levanta una iglesia, levanta una comunidad. Y ese es el pueblo de Dios, el pueblo que viene a través de la raíz de Abraham, el pueblo que a Dios le plació crearlo y bendecirlo. Te bendeciré a ti, Abraham, Isaac y Jacob, y bendeciré toda esta generación. Y esta generación va a crecer y crecer, y un día llegará una generación que es la nuestra ahora, que nos corresponde cumplir con esa tarea. Dios nos ha bendecido a nosotros para que nosotros ahora seamos de bendición. Jesús ya no es un judío más, Él trascendió los cielos y la tierra. Él ahora está sentado en su trono y ahora nos ha dejado a nosotros. Subió al cielo, ascendió con un cuerpo glorificado que nos puede mostrar sus cicatrices, pero es un Cristo glorificado. Y dejó, después de su vida y ministerio, dejó en nuestras manos, en la generación de los discípulos, y nos llegó a nosotros esa gran comisión, esa gran responsabilidad de cumplir con la tarea de ser y hacer discípulos aquí y ahora y hasta lo último de la tierra. Y lo mismo que Jesús
se lo trasladó a sus discípulos. Los discípulos como Pablo, Timoteo, Bernabé, son los que tienen que continuar con esa tarea de ser y hacer discípulos hasta lo último de la tierra. Pero estos mandatos que tenemos, el mandato de amar a Dios en prioridad, pero el mandato de amar a nuestro enemigo implica también arrepentirnos, tener fe y recibir al Espíritu Santo. Implica también obedecer el mandato de bautizarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Implica también el mandato de orar y ayunar. No solamente el mandato, como vimos al principio, de amar a Dios y amar a nuestros enemigos, o de arrepentirnos, tener fe y recibir al Espíritu Santo, bautizarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, orar y ayunar, o el mandato de ofrendar. Mejor es dar que recibir. Este es el versículo favorito de los boxeadores. Mejor es dar que recibir. Hay que aprender a dar en el reino. Hay que aprender a entender que hay un enemigo sutil, que no quiere que demos, que sacrifiquemos. Un enemigo estratégico que se ha metido en la sociedad moderna con la nueva era, que le dice a la humanidad: reencárnate. El verdadero pecado no es separado de Dios, el verdadero pecado es la falta de conocimiento. Y nos damos cuenta alrededor de nuestra sociedad moderna, ¿cuál es lo que el hombre necesita? Conocimiento. Conocerás el bien y el mal. El hombre quiere conocer y quiere saber en contra de Dios, pero el Señor dejó estas autoridades, dejó estos mandatos de la comunión, de la coinonía, del estar juntos, del congregarse y celebrar juntos el nombre de Dios en la comunidad verdadera. Pero ¿cuál es la responsabilidad final que tenemos? La responsabilidad final que tenemos es ser y hacer hombres y mujeres a la imagen de Jesucristo. Formar una nueva generación de agentes transformadores de la sociedad contemporánea, agentes de la luz, agentes como la sal, que en medio de una corrupción, la sal preserva. Mi color favorito es el blanco, aunque hay muchos otros colores que me encantan, pero sigue siendo el blanco. ¿Por qué? El blanco refleja lo que Dios quiere. Pero hay un negro, lo aprendí en India, estando en las comunidades hindúes, budistas y musulmanas. Por eso tuve que vestirme como uno de ellos. Pero tuve que entender que hay un enemigo de Dios. Yo amo a los musulmanes, amo a los católicos romanos, los amo. Amo a los budistas, amo a los que no quieren o no creen en el nombre de Dios, pero no amo al Islam, no amo al budismo como sistema, como un esquema que dice que hay otro Dios, que hay otra revelación escrita que se llama el Corán. Con ese respeto y amor decimos que este es todo el consejo de Dios. Pero tenemos que amar a nuestros enemigos. Tenemos que respetar y con mucho mansedumbre, dice la palabra, ante todo el que te demanda razón de tu fe. ¿Con qué espíritu tenemos que ir? No con el espíritu de una cruzada o el espíritu de... No, dice que tenemos que ir con el espíritu de mansedumbre, con el espíritu de Cristo, de amor, de paciencia, de estar dispuestos a morir por causa del reino y a padecer por causa de su nombre. Pero estaremos dispuestos. Es que hay un enemigo. Y en la página número 7 encontramos
los enemigos de las misiones, los enemigos de la misión que estamos cumpliendo. Hay un enemigo que se llama el triunfalismo, la falsa y la falta de humildad, la falsa humildad. El triunfalismo es aquello que dice, nosotros ya ganamos. Hay unas películas de guerra hoy en día donde siempre gana el mismo, ¿no? Siempre. No hay perdedores, ningún sufrimiento, ¿verdad? Ningún costo. No. Hay un precio que pagar. Y este enemigo se ha metido mucho en la mentalidad moderna de la comodidad, de que ya ganamos, ya triunfamos. Ya el nombre de Cristo está siendo predicado en todo el mundo. ¿Para qué voy a ir a predicar el evangelio allá a ese lugar si ahí está otra iglesia allá? Ya hay otros cristianos nacionales en otros lugares. ¿Será que la persona ya escuchó, entendió, aceptó o rechazó el evangelio? Como lo dice el espíritu de Lausana. ¿Será que ya la persona conoce la singularidad del único verdadero Hijo de Dios? ¿Será que la persona ya tiene como autoridad de su vida, de su ética, todo el consejo de Dios, toda la Biblia? ¿O le falta algo? Hace falta algo. Y el triunfalismo dice, nosotros somos la salvación para este pueblo. Nosotros los vamos a salvar. Y Señor, si es posible, mejor manda un fuego sobre la aldea de los samaritanos, ¿verdad? O sobre Nínive. ¿Qué dijo Jonás sobre Nínive? Se fue a Tarsis. Ese es un triunfalista en ese momento. ¿Qué voy a ir a hacer yo, Señor? Son unos pecadores. Ya oyeron, ya entendieron. ¿Para qué vamos a irles a predicar el evangelio? Si tú les has revelado la revelación natural, ahí les está iluminando tú con el sol, con la luna y las estrellas. Suficiente con esa revelación. Ustedes saben que no es suficiente, que es necesaria una revelación perfecta. Por eso Dios les está revelando a muchos musulmanes en sueños y revelaciones a Isa, a Jesús. Porque Dios es el que está buscando la salvación de ellos. Él es el más interesado y a nosotros nos comparte la misión y nos da el privilegio. El triunfalismo, el enemigo de las misiones, de la misión muchas veces es cuando los agentes de la misión dicen, nosotros somos la Trinidad, nosotros somos la Santísima Trinidad. Cuando nosotros queremos hacerlo y no dejamos que Dios, el Espíritu Santo o el Hijo hagan la obra a través de nosotros, por medio de nosotros. O cuando nos levantamos nosotros como Juan el Bautista y decimos, yo no soy el Cristo, dice Juan. El espíritu del Mesías, el síndrome del Mesías, es cuando una iglesia o una denominación o un ser humano dice, yo soy el Mesías. Yo soy el Mesías. ¿Y han visto eso? Ese orgullo en algunos de los líderes, nosotros. Que hay un espíritu del Mesías. El apóstol, el siervo, es el que ve el ejército de Dios. Es el que ve a Dios moviéndose. Es el que tiene los ojos abiertos y dice, ellos son, aparentemente son más que nosotros. No, hay más ángeles alrededor de nosotros. Hay un ejército que acampa alrededor de nosotros. Son más, no, hay más de los nuestros. Ese es vencer ese enemigo del triunfalismo. El otro enemigo, no solamente la jactancia del triunfalista, pero el simplista del reduccionista, el que reduce la misión a una parte de toda la misión.
el que se para y está luchando y dice, no, primero terminemos la tarea dentro de nuestra Jerusalén. Primero ganemos nuestra Jerusalén y después nos vamos para nuestra Judea y Samaria. Eso es reducir la misión. Eso es solamente una parte del corazón de Dios. A Dios le interesa simultáneamente, a Dios le interesa, Él está buscando a todo ser humano. Dios no hace acepción de personas. Dios no se limita en ver una prostituta, un homosexual o ver a un presidente de una nación. ¿Cómo los ve Dios? Delante de Dios. Dios es un Dios universal para todos, no universalista que dice que todos son hijos de Dios. No, es hijo de Dios el que confiesa a Jesús. El que reconoce a Jesús es el Hijo de Dios. No todos somos hijos de Dios. Estamos batallando con eso en este siglo XXI. Es una mentira del diablo. Y queremos desenmascarar las mentiras del diablo en este siglo. Las vemos en Génesis 3:15, 4 y 5, y vemos al enemigo atacando el reino. Pero encontramos aquí a muchos reduccionistas. Yo recuerdo cuando era un reduccionista como misionero en mi casa, en mi colegio, en mi ciudad. Yo nací en San Salvador y San Salvador está en un valle. Hay un volcán, se llama el Valle de las Hamacas, San Salvador. Y está el volcán de El Salvador. Es como que estuviera aquí delante del Pacaya o delante del Chimborazo, ¿verdad? O delante del Everest. Grandes montañas. Y uno dice, detrás de esa montaña, ¿qué hay? Nada. Para mí, como niño, como joven, yo no veía nada. Con mi texto, con mi enseñanza, mi educación, no veía más. Me quedaba corto. Tenía que entender el corazón misionero de Dios. Tenía que escuchar a misioneros que vinieran, pastores que me pastorearan y que me dijeran y me enseñaran Hechos 1:8. Me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Tienes que ver la India, Nepal, España, más allá, México, la Universidad de la UNAM en México, uno de mis primeros campos misioneros, ateo, indiferente, en contra de Dios, campo misionero, campo de misión. Pero mi mundo era reduccionista, me quedaba hacia adentro. Uno se queda limitado porque no conoce a un Dios misionero, a un Dios que le interesa a otros, que está buscando y salvando a otros. Entonces yo parecía un ciego tocando al gran elefante, aprendiendo. Y sigo aprendiendo y entendiendo que es un Dios grande, es un Dios misericordioso, es un Dios bueno, que no se limita. No puedo negar toda la verdad por una parte, tengo que aprender que hay otras partes y que Dios le ha revelado a diferentes partes de su cuerpo. Los niños, los jóvenes, ¿qué dice la palabra? ¿Quiénes verán visiones y quiénes soñarán sueños? ¿A quién le ha placido Dios entregarles el reino, los secretos del reino? Vayan a ver ahora las iglesias donde los jóvenes y los niños son los profetas de Dios y están siendo instrumentos de bendición. Niños, jóvenes. Los jóvenes volarán y no se cansarán. Algunos no tan jóvenes ya corremos. Otros caminan, dice Isaías 40, pero no se fatigarán, no se cansarán, tendrán nuevas fuerzas. El hombre exterior se va desgastando, nos cansamos, tenemos hambre, tenemos sueño y nos cansamos. Pero los que esperan en Jehová, el hombre interior, ¿qué dice? Se renueva.
Y tenemos que vencer la reducción de la misión. El solo decir, esta es la parte del todo. Cuando yo crecí en mi denominación, me costaba ver a otras denominaciones. Cuando yo crecí en mi mundo, en mi teología, yo decía, aquí está mi reinito. Este es mi adentro. Aquí lo controlo bien, lo domino bien y lo demás. Pero tuve que ir entendiendo el corazón de Jesús en Juan 17, el cuerpo de Cristo, la comunidad del reino. Dios tiene muchos agentes de su reino y está usando muchos medios. Y la estrategia de Dios es todo para su gloria, todo para su reino. Él usa todo, personas, circunstancias, cosas. A sus siervos les revela, les muestra su voluntad, pero hay un antirreino, hay un enemigo. Y ese enemigo muchas veces es la incredulidad. ¿Qué le dijo Tomás a Jesús alrededor de sus discípulos? Hasta que vea, hasta que toque, creeré. Ese dicho nos tiene alrededor del mundo muy cautivados, ¿no? No seas Tomás como el incrédulo. Hasta no ver, no creer. Pero el Hijo de la Luz, el que tiene la misión de Dios, dice, creo por fe, lo vivo por fe, espero por fe, nombro por fe, declaro que por la fe tú me proveerás todo, no lo que necesito, lo que me hace falta para cumplir con la misión. Si yo necesito 40 años más para cumplir la misión de Dios, Dios me los va a dar y va a añadir. Quizá habrá una enfermedad, pero me añadirá. Y la promesa de Dios está ahí. Y Dios va a cumplir su propósito. Pero muchas veces somos muy simplistas. Lo dejamos corto. Reducimos una parte por el todo. No abrimos nuestros ojos, Señor, yo quiero ver más allá. Y no ser como el incrédulo. Así que el enemigo del triunfalismo, el enemigo del reduccionismo, y ahora el número 3 es el traduccionismo, es imitar a otros modelos humanos, traducirlo. Solo lo traducimos. Hacemos lo mismo que otro hace, bueno, a ver si funciona. No, tenemos la mente de Dios, tenemos la mente del Señor. Tenemos que ser creativos, proactivos. Tenemos que pedirle al Señor estrategias, nuevas cosas. Hoy en día la misión en el siglo XXI demanda innovación, demanda creatividad. ¿Qué significa eso? Demanda tomar iniciativa, demanda pedirle al Señor, ayúdame a relacionarme con la gente, a buscar a la oveja perdida. Demanda tomar parte en la acción, no solo quedarme en la reflexión, sentado, meditando, sino diciéndole al Señor, Señor, estoy dispuesto a pagar el precio. Y no solamente fotocopiar, sin creatividad, sin proactividad, generar o crear algo nuevo con la mente de Cristo. Eso significa que nosotros tenemos que ser creativos con paciencia y con humildad, negando nuestros propios derechos, con sabiduría y discernimiento, aprovechando bien el tiempo, conociendo y haciendo la voluntad de Dios. Hay un enemigo, pero ese enemigo es destruido cuando los hijos de la luz conocen y hacen la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. Cuando los discípulos de Cristo oran la oración, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad aquí y ahora. Quiero hacer tu voluntad. Quiero estar en el centro de tu voluntad. Quiero enfrentar cualquier situación, cualquier problema, cualquier prueba, cualquier tentación con tu autoridad. Y reconocer que tú quieres que yo tenga compasión. La compasión es ver lo que Dios ve.
es ver a un enemigo que ha atrapado a las ovejas sin pastor, a un enemigo que tiene atrapada a la gente y le ha puesto el velo de la incredulidad y no quieren creer, como Faraón. Cada vez más una señal, un milagro, y Faraón endurecía su corazón. ¿Le ha pasado eso a usted? Usted comparte el evangelio, usted predica, usted discipula, usted siembra incredulidad, milagro por aquí, señal por allá, y más se endurece en su corazón. Qué dureza de corazón. ¿Cómo no se les abre el entendimiento?, dice uno. Pero viene Dios y le toca a Faraón su único hijo. Y dice que Faraón, ¿qué pasó con Faraón? Liberó al pueblo, pero Dios trató con él, el Espíritu Santo. Y cuando vemos las trampas satánicas, cuando vemos la estrategia de Satanás, tan astuto, tan sutil, fino, se mete en las cositas tan pequeñas, se mete en el conflicto, pequeñas cosas, conflicto. Una cosa, una persona causa conflicto. Esa es la estrategia de Satanás. Satanás divide la visión de Dios. Satanás distorsiona el plan de Dios. Lo que Satanás hace es una media mentira, la hace una gran verdad. Y todos la creen. Ahí van todos detrás. Pero es necesario un agente del reino que desenmascare, le quite la máscara y diga, eso no es verdad. Y nosotros tenemos que llenarnos con la compasión de Jesús. No se turbe vuestro corazón, ni la mente, ni el cuerpo, ni el espíritu. No se turbe su agenda, hermano, ni su cartera se turbe. Muchas veces tiembla porque no hay fondos, no alcanza, porque buscamos los recursos en el lugar inadecuado, porque no tenemos la visión correcta, no tenemos la visión de Dios. Entonces ese proyecto no va a funcionar, no es de Dios. Si es de Dios, perdurará. Si es un plan de Dios, tiene que tener todos los recursos de Dios. Si no, no es de Dios. Es mío, es de la carne, es humano, es un proyecto humano, es un proyecto mío, no es del reino, no tiene el respaldo divino. En medio de la crisis significa la oportunidad para seguir a Cristo, tomar su cruz y negarnos a nosotros mismos. Jesucristo, el único Hijo verdadero de Dios, está a la puerta de los corazones y familias, pero también quiere que hagamos discípulos en las aldeas, en las ciudades, en los pueblos y en las naciones. Y eso es cuando Jesús contesta nuestras dudas y temores. Sí, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Tú tienes una ciudadanía celestial. No matarán el cuerpo. Y tememos porque nos maten, pero no matan el alma. Quizá el cuerpo humano, pero el cuerpo de Dios, la familia de Dios, la eternidad, la inmortalidad está en mano de aquel que dice, yo he creído en el camino, la verdad y la vida. Y eso es lo que la humanidad hoy anda buscando. Y Satanás pone delante de la gente caminos, verdades y aparentes vidas. Pero el camino es la dirección de Dios. El camino de la misión es Nínive, no es Tarsis. Es donde Dios quiere que vayamos. Es el blanco de la misión. Ese es el camino. La decisión es someternos a la voluntad de Dios. Como el apóstol Pedro. Pedro se jactaba
de decir, Señor, yo nunca te dejaré, nunca te abandonaré, Señor. Se jactaba, muy triunfalista, el apóstol Pedro. Pero Pedro tenía que aprender la lección de decir, Señor, yo te amo, te fallo, pero tú me restauras, tú me renuevas y tú me encomiendas una labor como tu discípulo, como Pedro. Tengo que seguir la vida y mi destino sincero es el lugar donde Dios quiere que yo esté. Y tengo que tener el espíritu de Elías. El espíritu de Elías es de caminar donde Dios quiere que caminemos con los recursos. Quizás nos deprimimos, nos sentimos solos, estamos cansados en la misión. Hemos sembrado 30 años, 20 años, 50 años. Y tenemos muchas labores por delante. Pero Dios se encarga de restaurarnos, de renovarnos y darnos un nuevo espíritu. ¿Cómo lo hace? Con su propósito que nos incorpora para vivir y morir, por el perdón de nuestros pecados, por la paz en medio de la tormenta, para obedecer sus mandatos y tener a Jesús como Señor y tener a Jesús como nuestro Salvador. Y en esta mañana nos corresponde seguir entendiendo a Dios en su plenitud, comprendiendo a Dios que nos está enseñando a hacer su misión, la misión de Dios. Pero la misión de Dios tiene un ataque, y es el ataque de la estrategia de Satanás. Y discernamos y veamos a Satanás atacando el reino de Dios. ¿Cómo lo ataca? ¿Cómo lo quiere distorsionar? ¿Cómo lo quiere neutralizar? ¿Y qué hace? Desde el inicio ataca al Mesías, al Hijo verdadero de Dios. Desde el inicio, Satanás, como sabe que ahí viene lo más importante, ataca ahí. Por eso a la iglesia, desde que comienza a crecer y a nacer, la quiere dividir, la quiere destruir. Pero las puertas del Hades, ¿qué dice la palabra? No prevalecerán contra ella. Y es el momento de ponernos de pie. Y quiero pedirles que todos se pongan de pie y alcen las manos hacia Jerusalén en estos momentos. Y oremos por la paz de Jerusalén, para que la paz de Dios venga sobre las naciones, para que su reino venga aquí y ahora, para que el nombre de Dios sea conocido y el enemigo sea resistido y las puertas del Hades no prevalezcan contra la iglesia. Y en estos momentos alcen sus manos hacia las diferentes naciones, hacia los diferentes pueblos de la tierra, que Dios ama, que Dios cuida, y bendiga las aldeas, bendiga los pueblos, bendiga a los vecinos, bendiga a todas las familias de la tierra, y la bendición llegue, y el enemigo sea destruido en el nombre de Jesús. En la cruz y en la tumba vacía fue derrotado el enemigo, la muerte y Satanás. Y se selló la autoridad del poder de Dios. Y nosotros como pueblo de Dios alzamos nuestras manos, nos sentamos, nos aquietamos y le decimos al Señor que somos su pueblo y que podemos ejercer autoridad ahora, no en nuestra autoridad, no en nuestra capacidad, sino en la capacidad de Dios. Porque a Dios le ha placido y Él ha escogido a su pueblo ahora para ser agentes de su reino y agentes de la luz. Y ahora la iglesia de Cristo es llamada a ser luz, a ser sal en una sociedad maligna, perversa, y Dios nos ha puesto ahí como sus agentes, piadosos, para que Sodoma y Gomorra no sea destruida. Que Dios tenga misericordia de nuestras Nínives, de nuestras ciudades, de nuestros pueblos. Tenga misericordia, Señor. Dios tenga misericordia y nos bendiga,
para que sea conocido en la tierra su salvación y en todos los pueblos su nombre. Pero Dios tenga misericordia de nosotros primero y nos bendiga, para que el nombre de Cristo sea conocido hasta lo último de la tierra, para que su iglesia sea establecida y sea conocida el nombre del Señor ahí donde su nombre no ha sido conocido. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y queremos que ese enemigo pueda seguir siendo derrotado a través de sus agentes, los agentes de la luz, los que se cubren con toda la armadura. Dice en Efesios capítulo 6 que tenemos que cubrirnos con toda la armadura de Dios. ¿Cuál es la armadura de Dios ante el enemigo? Comienza con nuestra cabeza, con nuestro conocimiento. Qué importante es llenar nuestros pensamientos con los pensamientos de Dios. Y muchas veces el pensamiento tiene que ser paciencia, perseverancia, humildad, servicio, dominio propio. El pensamiento tiene que ser sabiduría de Dios, el tiempo de Dios, los recursos de Dios, los métodos de Dios, y preguntarle constantemente a Dios. Por eso el ayuno y la oración, porque es ahí donde nos sintonizamos con los propósitos divinos. Cuando nosotros estamos llenándonos nuestro pensamiento y nos ponemos y nos cubrimos nuestro cerebro, nuestra cabeza, pero luego nuestra armadura cubre nuestro corazón, nuestra salvación. Dice Efesios que es toda la armadura de Dios. Y tenemos que seguir cubriéndonos con la verdad, con la salvación. Tenemos que seguirnos cubriendo con los recursos de Dios. Y la armadura es completa. Tenemos que seguir protegiéndonos con toda la armadura de Dios, llegando hasta los pies con la verdad del Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Pero ¿qué pasa cuando estamos cubiertos con toda la armadura de Dios, pero nos damos la vuelta y damos la espalda? Ya no estamos protegidos. Muchas veces nos damos la espalda y no seguimos protegiéndonos contra los dardos del enemigo, porque Satanás tira acechanzas, tira dardos y está constantemente atacando. Por supuesto, nuestro enemigo, por la gracia de Dios, no está en todas partes, solo está en un solo lugar. Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque preguntamos, ¿dónde está Satanás? Y dice, en todo lugar, hermano, en todas partes. No, él no es omnipresente, él no es omnipotente y él no es omnisciente. Él no lo sabe todo, no lo puede todo y no está en todo lugar. Dios está en todo lugar y todo lo puede y todo lo sabe. Y si nos sintonizamos con Dios, vamos a vencer los enemigos. Y uno de los mayores enemigos de la estrategia de Dios somos nosotros mismos. Cuando nosotros con nuestra actitud demostramos incredulidad y tenemos el espíritu de los 10, no el de Josué y Caleb. ¿Cuál era el espíritu de los 10? Era el espíritu del electrón, el negativo. No podemos, hermano, no tenemos, hermano, no sabemos. Ese es el electrón, el negativo. ¿Y cuál es el espíritu del protón? El espíritu de Josué, el espíritu de Caleb. ¿Cuál es? Más podremos nosotros que ellos. Josué y Caleb dijeron, sí podemos entrar en la tierra prometida. Josué y Caleb decían, sí es posible. No por nuestra capacidad, porque vamos en el nombre de Jehová. Es cuando David, el pequeño David, el menor, el insignificante, el que no tiene nada aparentemente. ¿Qué dice David? Hoy te cortaré la cabeza a ti, Goliat. Hoy. Y daré
tu cuerpo a los animales, a las bestias, a las aves se los van a llevar. ¿Y sabes qué? Le dice David a Goliat, toda la tierra sabrá que hay Dios. Y dijo eso. Hoy toda la tierra sabrá que hay un Dios aquí. Hermanos, hermanas, compañeros de la misión, ese es el espíritu que necesitamos para cumplir la misión de Dios, para tener las estrategias de Dios ante un enemigo que está bombardeando, dividiendo la familia. De cada 3 matrimonios, ¿cuántos terminan en divorcio? ¿Cuánta homosexualidad hoy en día en nuestras calles? ¿Cuánto robo, corrupción? Por la mentira del amor al dinero, del amor a uno mismo y del amor al placer. Esos son los 3 amores que Satanás ha impregnado en la sociedad moderna. El amor al dinero. Pero algunos dicen, yo no tengo problema con el dinero. Miren, el amor a uno mismo, a mi nombre, yo, para adentro. Y el amor, no, yo no tengo problema con el dinero. No tengo problema con mi nombre. Mire, todo está a nombre de mi esposa o todo está a nombre de otro. Pero hay otro problema del amor, el amor al placer, el amor a hacer las cosas por placer y satisfacer nuestras necesidades solamente para adentro, para adentro, para adentro. Pero ese David venció al enemigo porque en el nombre de Jehová le dijo, yo te voy a derrotar, porque yo vengo en el nombre de Jehová. Y yo voy a usar los recursos de Dios. Aquí está, 5 piedrecitas pequeñas. Ayer en el río las agarré. Ahí estaban. Con mi hija estábamos viendo anoche la historia de los 5 panes y cuántos pececillos. ¿Cuántos peces eran? 7 recursos, 5 y 2, 7. Van a ver que mi número favorito es el 7. Ya lo van a ver en mis notas. Es el 7. Perfecto. Hay que tener los recursos perfectos. Hay que completarlos. Algunas veces solo tenemos 1, 2, está bien, empecemos con 2. Cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente, está bien, 3 está bien. También el 3 es un buen número, ¿verdad? La perfecta Trinidad. 5 recursos en las manos de David. Derrotó a su enemigo. ¿Quién era su enemigo? ¿Quién es nuestro verdadero enemigo? No es el vecino. No son los musulmanes nuestros verdaderos enemigos. Nuestros enemigos son las mentiras del diablo metidas en la gente, en la mente, en el corazón, en el cuerpo. Cuando un joven me dice, yo soy homosexual porque desde niño me hicieron así. O una prostituta dice, yo soy prostituta porque nací prostituta. Mire, todos son hijos de Dios. Las mentiras del diablo han sido creídas por la humanidad. Están en la mente de la gente. El verdadero, el joven que quiere decir, yo quiero transformar a este mundo con la violencia. La única manera es la violencia. No. El único medio, camino es el amor a Dios y al prójimo. No es matar, no matarás, no robarás, no hurtarás. Esos son los mandatos de Dios. Pero ¿cuáles son los mandatos de Satanás que pone? Todo lo contrario. Matarás, hurtarás. Marido de una sola mujer. No, 3 mujeres, 4 mujeres. No, otro hombre, hombre con hombre, mejor así. Más fácil, más cómodo. Pero tener una mujer digna en el matrimonio cuesta.
Tener un lecho sin mancilla cuesta. No, hagámoslo más fácil, más cómodo. Ese es el espíritu de Satanás. Esa es la estrategia de Satanás. Que sea más cómodo, más fácil. Pero morir en una cruz, sudar, cuesta. Caminar cuadras, la mía extra, cuesta. Llegar donde está la oveja perdida, la moneda perdida, está sucia. Hay que limpiar, hay que barrer la casa. Hay que preparar una fiesta. Hay que ir a comprar el pollo, el cerdo y celebrar la fiesta. Cuesta eso. Preparar una fiesta cuesta. Pero primero hay que ganarse la fiesta. Primero es la cruz y la corona después. Primero es el reino que vino como una oveja al matadero y viene el reino pleno como un león, el león de Judá, a establecer su reino literal. Pero primero es cordero en el matadero. No el león primero. Primero es pagar el precio. Caer como grano de trigo para que haya fruto. Queremos fruto, pero no hemos sembrado. Y Satanás, el enemigo de Dios, está constantemente atacando su reino día tras día, mañana, tarde y noche. No podemos darle la espalda a la autoridad de Dios, porque entonces somos frágiles, somos vulnerables. Cuando no estamos en la presencia de Dios, caminando en su voluntad, cuando nos descuidamos, cuando dejamos de orar, cuando dejamos de ayunar, el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, 1 hora no pudieron pasar orando, 1 hora les pedí. No pudieron orar 1 hora, les faltó, se descuidaron. Y el enemigo entró. Y la acechanza fue muy sutil. Y Satanás sabe dónde entrar en la iglesia, dónde entrar en el terreno de Dios. Se metió en la mente de Ananías y Zafira en Hechos al inicio de la iglesia. Y engañó la mente de los creyentes. No puede posesionar a un creyente, pero sí puede influenciar a un creyente. Puede meterle una mentira y él la cree de tal manera que está agarrado con ella. Si no hable mucho hoy en día con muchos que creen las mentiras de Satanás. Hay ahí una página web y una iglesia homosexual hoy en día. Si David y Jonatán eran 2 juntos, pues también nosotros, David y Jonatán. Si Jesús anduvo con sus discípulos, pues él era homosexual, dicen ellos. Jesús era un homosexual. Vivió con sus discípulos, comió con sus discípulos, estuvo con sus discípulos. Imagínense. Pues yo también puedo hacer lo mismo con otro hombre. Y se crea la mentira del homosexualismo. Y se vive esa mentira. Y usted no lo puede cambiar de ahí. Porque es un velo que ha sido puesto aquí, que solo el Espíritu Santo convence. Como Jesús convenció, el Espíritu Santo convenció al ladrón que estaba ahí, a la par de él. Ladrón, asesino, marero. ¿Quién va a ir a transformar a ellos? Imposible, hermano, nosotros. No podemos. El Espíritu Santo convence de pecado, de juicio y de maldad. El Espíritu Santo transforma la sociedad, al hombre, a la familia, a naciones enteras. Cuando la palabra está siendo predicada, cuando la palabra está siendo traducida en otro idioma, cuando la palabra es entendida, cuando la gente entiende Juan 3:16. Comencemos con Juan 3:16. Preguntémosle a la gente, si tú mueres hoy, ¿dónde vas? ¿Al cielo o al infierno? El ladrón que estaba a la par de la cruz, ¿qué dijo? Hoy estaré con él en el paraíso. Pero ¿y el otro? ¿Y los demás? El que cree en Cristo ya tiene la vida. El que no cree en Cristo, el que no confiesa a Cristo, ya ha sido condenado. Entonces, hay una muerte espiritual
el hombre necesita el evangelio. El hombre necesita la salvación. Y nosotros tenemos que proclamar ese evangelio, demostrarlo, darlo a conocer, extenderlo. Que la Biblia sea publicada, distribuida, que el Nuevo Testamento sea traducido en los idiomas autóctonos de nuestras tierras, para que la palabra corra y sea glorificada. 50% de la gente que se ha convertido en el mundo se ha convertido leyendo un folleto evangelístico, leyendo una palabra, la leyó, la vio de alguna manera. Por supuesto, Dios está usando otros agentes. Hay gente que se está convirtiendo al evangelio y sale del reino de las tinieblas con el testimonio de otros, la autoridad de otros. Otros se convierten con la amistad. Otros se convierten en iglesias dinámicas, templos creativos, accesibles, templos que se conectan con la sociedad posmoderna. La radio, la televisión, la música, el arte, el deporte, todas las esferas, deportistas cristianos, músicos cristianos, adoradores, que están penetrando el reino de las tinieblas, que han sido creativos con la misión de Dios ante el enemigo de Dios.